Bien, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la primera ola de libros del mes de mayo de Aurea Ediciones, la instancia en la que nos reunimos a celebrar el nacimiento de nuevos libros, una instancia siempre especial, feliz y que queremos que se perpetúe para siempre aquí en la editorial. El día de hoy vamos a estar en una sesión de terror directamente, distintos tipos de terror, aquí los vamos a poder disectar, conocer y conversar, así es que estamos muy felices, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy, todas las personas que están aquí en el Colunga Hub y a las personas que nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos quienes nos están viendo que todos estos libros están disponibles en www.audioediciones.cl, así que si se entusiasman, que seguramente va a ocurrir después de que vean esta presentación, ya saben dónde tienen que acudir. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con zombies, porque lo que nos propone Felipe Pizarro es Cuicocalipsis, esta novela que nos invita a lo siguiente, atención. Un humilde balneario de Chile se ve sacudido por el horror. Donde antes solo había fogatas, turistas insoportables y romance con guitarreo, se desata el apocalipsis. Primero fueron rumores de una infección, luego llegaron los ricos escapando de la capital a sus casas de playa. Durante la noche de luna roja comienzan a aparecer cuerpos podridos, las calles se llenan de gritos y mordidas de zombies sedientos de sangre. Los supervivientes tendrán que recurrir a barricadas, evadiendo a militares con gatillo fácil y seres que no entienden el concepto de espacio personal. Una vertiginosa novela que dejará en claro que cuando las instituciones anteponen sus intereses a lo humano, la mayor posibilidad de sobrevivir es la ternura de cuidar al otro. Cuando los cuicos arrancan a la playa, nadie se salva de su apetito. Esto es lo que propone este profesor de lengua y literatura, ha publicado diversos fanzines y ha participado en antologías. En 2022 publicó su primera novela, Agua Cercana. Además, junto con el compositor de música contemporánea Iván Manuel Tapia, fundó la compañía de artes escénicas experimentales Ensamble Artificial, con la cual estrenó una adaptación del cuento No tengo boca y debo gritar en 2023, la obra original Mis sueños parecen generados por inteligencias artificiales en 2024 y próximamente la ópera experimental Albor del Sol Negro. Un gran aplauso para don Felipe Pizarro. Y para conversar con él el día de hoy y presentar su obra tenemos a este escritor y constructor civil. En la actualidad ejerce como docente. Ha publicado una veintena de títulos entre novelas, cuentos y narraciones infantiles. Solo por citar Algo más que eso en 2003, Puro hueso en 2007, La mano pequeña en 2009, Sexo, salva y procesión en 2013. Con No te acerques al Menotti ganó el concurso de cuentos Paula en 2003. Todas íbamos a ser putas recibió el 2004 el premio de Consejo Nacional del Libro y la Lectura al mejor libro de cuentos inéditos. El año 2007 ganó el premio de literatura infantil El barco de vapor con la novela Oreste y las luces volcánicas. En 2019 ganó el premio Marta Brunet en categoría juvenil por la novela Algo malo dentro de mí. Su novela juvenil Estrella de 2016 ha sido publicada en México, Italia, Israel y Vietnam. También autor de Un verdadero mago aquí en la casa editorial. Un gran aplauso para don Roberto Fuentes. Y con Roberto los dejo para que comencemos el día de hoy. Ya. Hola, buenas noches. Tengo mi apunte aquí, por eso estoy mirando el celular. Estamos con música de fondo. ¿Lo escuchan? ¿Aló? Puede que haya muerto, así ya, que digámonos. Mejor así. Bueno, Felipe lo conocí por el libro, ¿no? Recién nos conocimos en persona, no lo ubicaba. Y es increíble cómo se cruzan ahí de repente los destinos, ¿ya? Bueno, siempre yo estoy como escribiendo, leyendo en algún proyecto, etc. Y este tema de los cuicos me llevo yo diría como casi una década dándole vuelta al asunto y he escrito algunas cosas, ¿ya? De hecho, aproximaciones y todo, por ahí se me han ido variando, pero es un gran tema el de los cuicos. Tengo un amigo cuico que sabe que yo le digo amigo cuico. Es cuico, de verdad. No es alguien que se crea cuico, no es cuico, 100%. Y a mí me genera, antes
me generaba como rabia, así como. Ahora no, me encuentro hasta simpático, algunos me generan pena, así. Pero porque el cuico, el que nace cuico, no sabe que nace cuico, y es su vida, ¿no? Después por ahí se entera que es cuico nomás, pero lo ha escuchado a alguien, entre ellos no se tratan de cuico, así que no, y si siguen en su mundo, no, jamás se van a enterar. Pero me gusta esa alegoría que hacen de estos cuicos que van a un balneario, ¿cierto? Y donde se desata todo este apocalipsis zombie, ¿ya? Que en el fondo es una excusa para hablar de ciertos temas. Hay una crítica social, hay una crítica al sistema en general, ¿cierto? A este capitalismo exacerbado. Yo veo que vaya a hablar harto tú, entonces voy a hablar poquito yo. Dale, bien. Y para no adelantar tanto la novela, me voy a ir por el lado de lo estilístico, que me sorprendió mucho, ¿ya? De partida, no sé, como que me recuerda un poco a Rogue One, la Guerra de la Galaxia, dirán que tiene que ver, porque la Rogue One, para mí una de las mejores películas dentro de toda la saga, junto con el Imperio Contraataca, es una ópera, es una tragedia. Y uno lo sabe desde el principio, si sabe más o menos la historia, si no se sorprende el camino, pero es una tragedia. Y me encontré con este libro que es igual, que es lo mismo. Aquí no es una historia Disney donde, no sé, va a haber una varita mágica y se va a encontrar la solución a todo, ¿ya? Y lo otro bueno, también vi que estaba escribiendo una ópera, que eres músico y todo, así, o sea, todos los cables se me enlazaron. Y lo otro, el estilo, porque generalmente uno yo no sé, deben haber millones de novelas de zombies, ¿ya? El 99% deben ser bastante malas, ¿ya? Pero hay un 1% que se rescata, porque está bien escrita, porque tiene cierta originalidad, etc. Pero en este caso, que es literatura, porque yo hablo de historia, hablo también como cine, canciones, teatro, todo, cualquier forma de contar una historia, la pintura, etc. Pero en este caso, que es literatura, hay un ejercicio estilístico que a mí me sorprendió. De partida es casi coral la novela, o sea, hay mucha primera persona de distintas personas que hablan, como los militares, hablan los distintos chicos, etc. Pero hay una tercera persona también que se va colando, ¿ya? Y que tiene un tono bastante parecido a las primeras personas, igual, a veces la tercera persona, ¿cierto? Que habla con cierta distancia, y generalmente en las novelas es un lenguaje más formal, por llamarlo. Pero bueno, es más formal que las primeras personas que aparecen aquí, dependiendo del personaje, ¿ya? Si es un capitán militar o si es una chica adolescente, ¿cierto?, de un barrio popular. Obviamente hablan distinto. Pero ahí esa mezcla la encontré entretenida, de verdad. Esa tercera persona opinante, que como que se pone a la altura de los personajes, ¿ya? Los personajes son jóvenes, en su mayoría, que están en un balneario. Están los chicos del pueblo, que son de una clase baja, y están los chicos cuicos, ¿cierto?, que vienen a veranear con todo lo demás. Eso como en resumen. Y me gusta cómo solucionaste eso. Y lo otro, que para los que escribimos, y de repente tenemos personajes populares, donde me incluyo, que es súper difícil tomar la decisión de cómo escribir, cómo narrar. Porque una decisión es escribir como hablamos, entonces yo tendría que escribir para qué, ese tipo de cosas, ¿ya? Y a mí nunca me convenció mucho, a no ser que toda la novela tenga ese corte, ¿ya? Y sea la apuesta. Y generalmente se llega a un equilibrio que creo que está bastante bien acá, ¿ya? Cuando hay diálogo, pues, es una novela que estilísticamente, les digo, es súper atractiva. Hay capítulos que son puro diálogo, ¿ya? Guión habla, de hecho no dice dijo él o dijo, pues se entiende perfectamente. Claro, ahí hay cierta soltura y ahí aparece el herí, tú herí esto y cosas así. Pero el gran tema son los garabatos. Sí. No hay niños, no, sí, tampoco vamos a hacer, me disculpo.
Por ejemplo, el típico huevón, ¿ya? Me acuerdo que yo una escribí el año 2003, 2004 una novela de un chico de 13 años de una población, por lo tanto esa palabra aparecía mucho. Y yo no hallaba que cómo escribirla, si con H, si con W, si tal como suena. Y al final, medio ciútico, llegué a la solución de escribirla bien, ¿no? Huevón, con B corta, con tilde en la O, con H, tal como se escribe. Y hay otros más feos también que no los vamos a mencionar. Pero no, tú te decidiste por W, E, O, N, ¿cierto? Tal como uno se lo imagina. Pero no es eso que parece tan natural, no, cuesta, bueno, yo creo que uno se da ciertas vueltas para escribir, porque tiene que conversar con lo otro. Aquí los chicos son súper naturales, una de las gracias que tiene la novela es que uno la escucha y le parece que está ahí, como que uno está metido y que es creíble. Y ahora todavía el pase, ¿no? Bueno, muchas gracias por las palabras, no sé si se está escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Muchas gracias a todos por venir también, realmente es muy bonito poder compartir el trabajo de uno, poder sentir también la valoración. Respecto a ese elemento estilístico, sí, la verdad es que el género de zombie es como todos los géneros, digamos, que tienen una estructura más o menos preestablecida, y la gracia de tomarlo es qué es lo que uno puede hacer con eso, con ese esquema que se nos da. Entonces, en ese sentido, creo que tuve esa preocupación estilística. Originalmente escribí la novela toda en tercera persona y tenía 400 páginas. Luego de esas 400 páginas quise cambiarle, sentía que tenía mucho más sentido que muchas voces tuvieran participación, porque tenía esa vocación de que sea un relato colectivo de una ciudad y de ir modulando, ¿no es cierto? A propósito de eso último que decía sobre el garabato del weón, me pasaba que, claro, la manera como entre comillas correcta de escribirlo sería huevón, pero justamente hoy en día, por lo menos desde donde se está escribiendo esta novela, el único que diría huevón sería una persona muy cuica. Entonces, no tendría como sentido como incorporarla de esa manera. Entonces intenté jugar con los registros. Qué bueno que al menos en tu lectura esté esa valoración. Y bueno, voy a proceder a leer lo que tengo preparado, que en realidad son 2 páginas solamente, pero la imprimí más veces de inseguro, pero bueno. No quise dejar pasar la oportunidad de poner entre nosotros un papel con letras mecanografiadas. Me gusta la articulación extraña que es posible conjurar a través de la escritura y, por supuesto, el control que otorga sobre lo que se dice. Me gusta jugar con el ritmo, saborear las palabras, producir un bombardeo de imágenes que no existen. ¿Por qué no nos entregamos todos simplemente al juego? En lugar de eso, perpetuamos la tragedia. Lo que cada uno de nosotros experimenta con el arte es existencialmente revolucionario, y en ello podemos experimentar una libertad que no existe en ninguna otra parte. Y sin embargo, insistimos en perpetuar la tragedia. Al final, el mayor enemigo del arte no son las fuerzas que lo atacan directamente. Después de todo, la censura y la precarización son gajes del oficio. El mayor enemigo del arte es la indiferencia. Y en estos tiempos hipermodernos, vaya que estamos entrenados para la indiferencia, para el aturdimiento, la indistinción, el consumo. Más que nunca nuestras mentes están colonizadas por un hambre insaciable. Pero a diferencia de los zombies, revertir esta situación no depende de una cura externa, sino de cómo cada uno de nosotros asumimos nuestra función para con el resto, asumiendo un proyecto de humanidad capaz de levantarse contra esa perversa hambre voraz. En ese sentido, el arte es una herramienta invaluable que abre una grieta hacia lo indescifrable, lo inaudito, lo impredecible de estar vivos compartiendo con otros, armonizando nuestros sueños e imaginando juntos. Diría entonces que la escritura es un espacio de resistencia, pero estoy aburrido del concepto de resistencia como valor en sí mismo. Limitarse a resistir implica eventualmente dejar de moverse e ir cediendo poco a poco.
Lo que necesitamos hoy en día es romper el estancamiento, dejar la autocomplacencia y empezar a proponer, a hablar, a compartir y a atacar, con responsabilidad pero también con audacia, con realidad pero también con pasión, mirando de frente a la derrota y a la muerte, porque eventualmente les perteneceremos, sabiendo salir de nosotros mismos, porque hemos caído profundamente en la trampa del yo, y la manera fundamental de revertirla es interesándose por los otros. Y la literatura es una máquina de empatía muy eficiente para ayudarnos a lograrlo de maneras insospechadas, capaces de llevarnos a activar esa tecnología subversiva que es la imaginación. Imaginación en tiempos de frutinovelas hechas con IA, donde la sociedad del espectáculo nos da todo servido para que nos quedemos comiendo cerebros frescos en lugar de usar los nuestros. Tiempos donde se lee poco y no se discute, donde se habla en las noticias de que se producen demasiados libros que no son leídos, como si se hablase de un excedente de producción indeseable, cuando en realidad nunca sobran libros, sino que faltan lectores. Mi gesto de escribir una novela y querer lanzarla, materializarla, no es una celebración de mí mismo ni la manifestación de una voluntad que se crea merecedora de mayor atención que otras. Mi gran objetivo no es construir una imagen autorial de mí, aunque en cierta medida sea necesario para sobrevivir. Y sé que mi obra tiene muchos defectos. Soy capaz de reconocerlos y convivo con ellos como con un peso gigantesco que siento a diario. Una sensación constante de fracaso difícil de sobrellevar, que muchas veces vuelve este tipo de cosas emocionalmente contraproducentes para mí. Y aún así insisto por la posibilidad de que alguien goce por un momento, que disfrute la lectura, que valore la obra más allá de ponerla a competir en un ranking, de que por un momento alguien se detenga e imagine o sienta. Alan Moore dijo alguna vez que era importante leer libros malos porque te motivan a pensar, hey, yo podría hacer algo mejor que esto. Y honestamente me encantaría que leer me motivara a otros a hacer sus propias cosas, a emprender caminos tan absurdos como los míos, a atravesar sus propias noches de obsesión, sus propios caminos de la vergüenza. Me gustaría llegar a leerlos algún día. Sueño con un mundo donde no tenga que poner mi obra sobre un pedestal del marketing que no le corresponde para generar interés. Un mundo donde mis novelas puedan ser simplemente una más dentro del intercambio general de sensibilidades, ideas y obsesiones humanas. Algo compartido con la misma naturalidad e interés con la que alguien comparte un meme o una foto en Instagram. Por eso les invito a la templanza y también al atrevimiento de la literatura en su forma más sincera, sin rendimiento, sin técnicas de optimización, con sus errores, su desacierto, su suciedad y su perfección espuria. Les invito a meterse en el lodo más arriba de las rodillas y a ensuciarse las manos, a vivir con locura y cariño, a desvanecerse dentro de un juego jugado en serio. Eso. Infinitamente agradecido por el apoyo. Sepan perdonar las limitaciones. Ya estaba esperando ahí el productor, me habló de la calor. Ya tengo. Me dicen stop porque es que la novela ya la encontré como muy interesante. El arte en general yo lo veo como el reflejo o el intento de reflejar la realidad, ¿ya? En sus distintas maneras, ¿ya? A través de la música, etcétera, cine, la literatura. Y si uno pasa los años y si uno lee esta novela que dice, no, que habla de zombies y ese tipo de cosas, como no es como realista y todo lo demás, pero yo creo que va a ser, si alguien la descubre 1000 años después, claro, se puede confundir a lo mejor que hay zombies, pero si está bien informado, va a entender que es una alegoría de los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? En el fondo, como este como castigo o este mundo apocalíptico ya no se ve tan lejos. Ya no es como una película, es un libro, es fantasía. De hecho, por ahí hablan imagino que lo escribiste hace un par de años, no sé, de personas que hablan de Brasil, ¿cierto? Que hablan con el presidente fascistoide que claro. Está acá. Bueno, chócale. Tuvieron ganas de decirle al narrado lo que era como algo anecdótico,
ya se está transformando en una pandemia, tal como está hablando el libro. Entonces habla de eso, habla de la pandemia, habla de la voracidad del capitalismo, del egoísmo extremo, de la distancia que hay entre las clases sociales y las personas, pero también habla de este esfuerzo por vivir en comunidad, por ser solidario, donde dicen que en los peores momentos sale lo mejor de lo nuestro, pero aún así no es suficiente. Es bastante desolador el presente, y yo creo que la novela refleja eso. Mi pregunta, disculpa todo lo que hablé, en realidad es tu primera idea, o sea, la primera motivación para escribir este libro, ¿cuál fue? ¿Qué querías expresar? Así? Bueno, la primera idea me vino por cuando estaba recién comenzando la pandemia y salían todos estos videos como de carretes clandestinos en balnearios, cosas así. Entonces, ahí eso, digamos, hice como ese cruce caricaturesco con los zombies, pero la imagen en sí como que me llamaba a seguir escribiendo era como imaginarme así como unas viejas de barrio, así como cagüineras saliendo con unos burleros a pegarle a los zombies, así como unos flightecillos ahí tomando cerveza y divirtiéndose también con el horror de alguna manera. Entonces, esa imagen me divertía, pero a la vez sentía que condensaba como hartas cosas, como estas cosas sociales, esta necesidad, justamente por el hecho de estar en tiempos de crisis, esa necesidad de buscar cuál será la manera cuál la actitud que uno debería tener frente a lo indescifrable, lo que te supera. El gran problema es que ya no parece crisis, ya parece algo permanente. Sí, claro, y por lo mismo necesitamos nuevas coordenadas para poder habitarlo, justamente. Ahí viene, parece, el joven. Yo tengo un montón de datos, no sé. ¿Sí? ¿Vamos a cambiar? ¿Ah? ¿Cómo qué? No, yo podría seguir hablando con él. ¿No? Da para mucho esto. Siga nomás, siga. Está bien. Y por último, para ir anunciando, quería hablar un poco de esto del ¿cómo se llama? Del género, del género, que en este caso está dentro, y de hecho el libro que sigue a continuación también, por lo menos tiene el subtítulo ahí del sello de terror, ¿cierto? Pero bueno, de ahí empezamos por algo que es el terror, pero de ahí se divide, yo creo que en muchas cosas. Tiene algo de ciencia ficción, hecho en un virus que se propaga, tiene algo de como realismo, hasta realismo mágico de medio, realismo duro, tiene algo de todo. Tú también habláis bueno, está la pandemia, claramente ahí la pandemia como que motivó a mucha gente a crear sobre aquello, pero también aparece lo del estallido social, sí, aparece lo del estallido social ahí, se menciona y todo lo demás. De hecho, es como si la novela estuviera sucediendo a la par con los hechos en Chile, que fue el estallido y después la pandemia, en los mismos años, nada más que la pandemia aquí se manifiesta de una manera mucho más cruda, ¿cierto? ¿Cómo te acomoda hablar así como que tu novela es de terror, o cómo la clasificarías tú? Bueno, en primer lugar, sí podría decir que el terror, en muchas cosas en primer lugar, como la manera en que comprendemos lo que es el terror, ¿no es cierto? Una manera quizás más estricta de comprenderlo es como un género, ¿no es cierto?, donde se cumplen ciertos elementos, donde el fin último es generar el efecto estético, ¿no es cierto?, del terror. Pero también siento que el terror es de alguna manera, por así decirlo, una tecnología que nos permite saltar a lugares a los que no podemos acceder, por ejemplo, solo a través del conocimiento histórico. En el sentido de que el conocimiento histórico tiene la limitación de lo que fue registrado, la limitación de que las víctimas del horror
por ser víctimas del horror, no pueden transmitir un mensaje, ¿no es cierto? Muchas veces. En este caso hablan muchas personas que están muertas, digamos, en el presente. Entonces, en ese sentido creo que sí utiliza el terror, digamos, para moverse a otros lados, pero si tuviera que clasificarla en algo sería sin duda como una novela de zombies, porque hablar del género zombie es hablar de hartas cosas y yo creo que la mayoría de nosotros su mayor referencia son como de películas, videojuegos, y la verdad es que todas se mueven en registros bastante diferentes. Hay películas que son muy chistosas, que son grotescas, mientras que hay otras que se toman muy en serio. Hay muchas películas que la trama en realidad es una excusa para mostrar, ¿no es cierto?, un derramamiento de sangre. Hay una, no la he visto, pero sé que hay una película venezolana de zombies donde es como los seguidores de Maduro, una cosa así. Pero justamente ese ejemplo permite hablar también de cómo los zombies funcionan tanto para hablar de fenómenos colectivos. En ese sentido se asocia mucho lo que es el zombie a todos estos procesos de los totalitarismos, ¿no es cierto?, de comienzo del siglo XX, esto como de llenar la mente de la gente, a los grandes medios de comunicación, o sea, a la lógica de las masas, ¿no es cierto? Y justamente los zombies sirven para mostrar muchos miedos colectivos, digamos, o sea, ya sea una persona que tenga una visión muy comunista de la existencia, digamos, podría decir, no, es que el fascismo son los zombies, o viceversa, una persona que está en contra del comunismo podría decir el comunismo son los zombies, o podríamos ocuparlo como metáfora respecto al daño ecológico, medioambiental. Entonces, es un excelente género para habitar, digamos, las crisis colectivas, y por eso, digamos, es un juego, pero creo que una cosa importante del género zombie es que no hay que olvidar que ese juego tiene una consecuencia terrible. Entonces, es, digamos, la muerte, es la tragedia, es el terror. Roberto Fuentes, Felipe Pizarro, Cuico Calixto. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, tal como estos zombies, los micrófonos murieron, pero nuestras ganas siguen vivas, así que vamos a seguir adelante, por supuesto, con más terror, otro tipo de terror esta vez. Así es que acerquémonos a lo que nos propone Ignacio F. Gimeno, que es Pesadillas, el caso Waitman, que nos invita a lo siguiente. Una novela claustrofóbica de misterio que te cautivará con sus imágenes. Francis Sinclair, un detective experimentado en escenas de crímenes, siempre ha confiado en aquello que puede probarse, hasta que encuentra el cadáver de un ritual satanista. Su madre es asesinada y hasta los muertos empiezan a hablarle. Lo que comienza como una investigación policial pronto se transforma en algo distinto, algo capaz de quebrar la mente y de deformar la realidad. Una casa maldita lo acercará a la respuesta, porque el terror no siempre anida en la oscuridad. Esto nace de la pluma de este escritor, investigador criminalista y analista criminal. Su carrera profesional, con 14 años de experiencia en el área, lo ha enfrentado a la oscuridad de la condición humana. Pero su gusto por la ficción lo ha llevado a explorar una verdad más profunda, aquella que habita en la mente, en los sueños y en la culpa. Fascinado desde joven por la literatura, encontró en ella un medio para fusionar lo inquietante de la fantasía con la verosimilitud del mundo investigativo, construyendo historias donde la lógica se quiebra y el verdadero horror nace desde dentro. Un gran aplauso para don Ignacio Gimeno. Y para conversar con él el día de hoy, tenemos a otro autor nacional, psicólogo y magíster en antropología y desarrollo, que nace en Iquique en mayo de 1980. Con padre santiaguino y madre iquiqueña, siempre ha tenido esta dualidad de sentirse parte del norte, pero estar enamorado del sur. Comienza a escribir desde pequeño, pero no es hasta después de la muerte de su madre, bibliotecaria y amante de los libros, que decide escribir para honrar su legado. Hoy vive en Santiago con su mujer y sus 2 hijas y disfruta de sentarse en cafeterías a escribir mientras la ciudad se mueve a su alrededor. Autor de La Fundición en esta casa editorial, le damos un aplauso a don Antonio Muñoz Maine Nicolás. Y con Antonio seguimos adelante.
Gracias, Jota. Oye, primero agradecer la presencia de todos ustedes. Me imagino que hay algún tipo de cercanía con los autores. Es muy importante, quiero valorar el hecho de estar en el primer momento, en el primer lanzamiento de una obra literaria para los autores muy, muy importante. Así que primero agradecerle a ustedes y también agradecerle a ustedes dos por haber obviamente generado estas obras y poder tenernos acá conversando sobre eso. Creo que leer la obra de Ignacio fue efectivamente una experiencia de verdadero terror, ¿ya? Y me quiero dar el gusto de poder matizar por ahí la conversación contigo, ¿ya? Porque yo también escribo terror y creo que, como decía Felipe, claro, el terror tiene muchas manifestaciones, tiene muchos géneros, subgéneros, porque es un género que tiene muchos subgéneros, y efectivamente yo creo que acá vemos dos contraposiciones, un terror que quizás es más, sirve como una especie de crítica, ¿no es cierto?, a lo establecido y también una forma de mirar una realidad. Y acá tenemos una obra que, al menos a mi parecer, me lleva más por el terror psicológico, por el terror que quiere, en el fondo, demostrar la oscuridad que puede haber en algunas historias y en algunos lugares y personajes, ¿no es cierto? Yo tengo preparadas algunas preguntas, pero obviamente la idea es que lo vayamos dialogando y conversando. Y lo primero que me impresionó, o lo que más me llegó al comienzo de la historia, que voy a solo dar algunos como pequeños detalles para que se ubiquen si es que no la han leído. ¿Ya? Es una historia que comienza con efectivamente un detective, se encuentra con un escenario de un asesinato que tiene que, uno entiende, investigar porque es su pega, pero eso se ve interferido por efectivamente una situación mucho más grotesca, que es una especie de ritual que hicieron con otro fallecido. Y a partir de eso se desencadenan una serie de situaciones que lo afectan ya no solo de su ámbito laboral como detective, sino que en lo personal, algo más personal. Algo personal. Y sobre todo guiado por lo que decía Jota recién, por la muerte de su mamá, ¿ya? Que al parecer no sería una muerte tradicional, sino que también estaría relacionado con algo sobrenatural. Y ahí se van desencadenando y efectivamente nos adentramos en la vida de este detective, que debo decir que lo hace sufrir bastante. Porque te pasan una serie de cosas así muy, muy, muy increíbles. Entonces la primera pregunta tiene que ver como un poco la pregunta con la que finalizaron los escritores anteriores, es ¿cómo calificarías tu obra? Porque uno la comienza a leer y podría identificarla como una novela negra, como algo más noir, como estas novelas de detectives que uno veía, o series de detectives que uno veía en la tele antes, y después va desembocando en algo más sobrenatural. Entonces, ¿cómo calificarías tu novela? Bueno, primero que nada, agradecer, ¿cierto?, la presencia de todos y para responder la pregunta, mira, la verdad es que a mí me cuesta clasificarla porque es como un híbrido en realidad entre este terror psicológico, un terror sobrenatural, se va desarrollando entre esos dos como subgéneros, porque en realidad cuenta un poco también dentro de la mentalidad del personaje, que tiene una mente lógica, y cómo él va aceptando, ¿cierto?, o se va enfrentando a situaciones que parecieran ser de un carácter sobrenatural. Entonces, es como un poco la esencia igual de la obra. Tiene estos tintes como de noir, de este detectivesco, como de novela negra, como mencionabas tú anteriormente. Pero mira, yo no lo clasificaría como novela negra. Yeah. Si bien es cierto, tiene unos tintes, Uh-huh. pero es un terror sobrenatural y mezcla un poco de terror psicológico. Entonces es como un híbrido. No podría clasificarla en una sola, pero sí, digamos, algo intencional que quise también abarcar. Un poco de decir, ya, ¿por qué tener que encasillarme en un solo subgénero si puedo eventualmente hacerlo un poco más interesante en ese sentido? Entonces, no sé si... Sí, súper. O sea, de hecho, claro, es como tú lo planteas, o sea, la libertad del escritor creo que es esa, justamente, un poco parafraseando lo que planteas tú en el texto, quizás la literatura tiene esa posibilidad de hacernos reinventar, ¿no es cierto? Entonces, exacto,
efectivamente, la verdad es que no sé si la respuesta que yo esperaba era que tú la clasificaras, es qué te pasaba a ti con las clasificaciones. Así que súper bien. Y lo otro es que efectivamente uno va leyendo el texto, va leyendo la obra y transitas efectivamente una historia muy de terror y muy sobrenatural a efectivamente aspectos más detectivescos, ¿ya? Y ahí te quería preguntar un poco, porque me imagino que tuviste que investigar o bueno, viene de tu formación a lo mejor, ¿cuánto de eso hay en lo que escribes? De tu propia formación y que se nota que hay un conocimiento extra con respecto a el trabajo criminalístico, como se dice. Es que yo creo que en realidad todos tratamos de aprovechar un poco los puntos fuertes de cada uno. O sea, claro, yo en ese sentido trato de aprovechar esa formación que tengo en análisis criminal, pero para darle también un poco más de individualidad al personaje. Pero claro, es muy fuerte y eventualmente quise explotarlo en esta primera aventura, ¿no? Porque es como bueno, la primera novela que escribo, la primera vez que publico, y en ese sentido igual uno trata como de aprovechar esos puntos fuertes. Yo creo que algo uno lo hace como intencionalmente, yo creo que algo que simplemente nace de esa forma. Sin duda, uno repone harto de su cosecha, como se dice. Y otra cosa que me llamó la atención, bueno, ahí, ojalá que de verdad que lo puedan leer y lo puedan experimentar igual como lo experimenté yo, como ir viajando entre distintos matices de la historia. Pero tú partes cada capítulo con una numeración súper interesante, lo encontré muy notable, lo destaco, es el tema de dar ciertos tips con respecto a procesos cognitivos. Yo soy psicólogo, entonces algo entiendo de eso, o lo vi por lo menos en la universidad, que tiene que ver con, vas describiendo y dando tips sobre, por ejemplo, la memoria, los déjà vu, y eso es bien interesante porque te ayuda a mirarlo. ¿Qué intención tienes tú, mejor, antes de responderlo, qué intención tienes tú al ponerlo en los capítulos? O sea, la idea era un poco como yo diría que es como influenciar un poco la mente del lector, ¿no? Como darle ese inicio a cada capítulo para introducir ya como se diría, por ejemplo, ya más informalmente, como el mood de cada capítulo, como para que cuando empiece a leerlo ya esté como que vaya internalizando de a poco la idea a medida que vaya pasando el capítulo y vaya diciendo, ya, en realidad este es el sentido que tenía. Mira, es algo que en realidad quise como experimentar. Pero para sugestionar un poco al lector, en el fondo. Hay mucha, porque es cierto que hay mucha información que a lo mejor es como un poco científica, pero que en el fondo igual está un poco manipulada en el fondo para justamente exacerbar el terror, ¿no? Entonces, un poco para eso, para influenciar un poco la mente del lector y para que cuando empiece a leer el capítulo ya tenga un preconcepto del capítulo antes de. ¿Tú me dejarías? Sí, por supuesto. Pido la autorización del autor. Les voy a leer un fragmento. Muchas personas aseguran recordar acontecimientos que en realidad nunca vivieron, sucesos ocurridos antes de su nacimiento, lugares en los que jamás estuvieron o situaciones que simplemente son imposibles. Lo curioso es que esos recuerdos se sienten tan vívidos como cualquier otro. La explicación científica sugiere que la memoria puede ser influenciada por estímulos externos. La exposición repetida a relatos o ideas provenientes de otras personas pueden alterar pequeños detalles de un recuerdo, reorganizándolo hasta el punto de implantar versiones nuevas, convincentes y aparentemente reales. Pero esas versiones no son verdaderas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Somos realmente conscientes de la veracidad de nuestros recuerdos? ¿Podemos estar seguros de que aquellos que creemos recordar ocurrió tal como lo recordamos? Y si solo creemos en ellos porque alguien más quiso que lo recordáramos así. Si con esto no quieren leer la novela, yo no sé. Es súper interesante toda esa parte. Otra pregunta que te quería hacer es sobre la estructura del libro. Tú usas flashback, usas estos como saltos temporales, pero fundamentalmente siempre centrado en Sinclair, en el personaje principal,
no uso metáforas por suerte porque eso ya está muy funado. Pero dice que, o sea, da la impresión de que son varias historias que tú fuiste elaborando. ¿Cómo es tu estilo de escritura? ¿Tú escribes todo de corrido o esto se te ocurrió primero una parte y después la introdujiste? Un poco para entender la lógica y también conocer un poco más de cómo escribes. Es que la verdad yo creo que fue un proceso bastante complejo. Mira, la verdad no sé cómo responder la pregunta porque empecé con esta motivación de escribir porque, bueno, hay una parte en la nota del autor al principio del libro que dice que nació de una pesadilla. En el fondo todo empezó cuando quise contarle una pesadilla que había tenido. Algo muy personal, pero yo cuando tengo sueños muy vívidos, muy lúcidos. Entonces quise contárselo de hecho a mi hermano, pero quise contárselo con detalle. Entonces empecé a contarlo, ¿cierto? Y me di cuenta que podía a lo mejor trabajar en una historia que tuviese cierto sentido y poder convertirlo, ¿cierto?, en una historia, en una novela. Y eso empezó a trabajar, pero claro, empecé por el capítulo 3 y después empecé a armar, dije ya, voy a hacer algo más profesional, empecé a planear, ¿cierto? Hice todo el desarrollo de la historia y saqué más o menos cuánto era o qué quería contar en cada capítulo, y saqué la cantidad de capítulos y en base a eso empecé a trabajar. No sé si será el proceso normal que tienen los demás escritores, pero me pasó que ya sabía, por ejemplo, qué es lo que quería contar en cada capítulo. Entonces de ahí ya sí me daba la libertad, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor si se alargaba o de repente era iba demasiado al grano, o empezar o sea, de repente como a trabajar un poco más la idea, desarrollarla, etc. El proceso igual, el libro pasó por un proceso de reescritura varias veces. Estuve como alrededor de 3 a 4 años trabajando en el proceso, en el primer bosquejo. Entonces tiene harto trabajo. Yo creo que igual al ser la primera vez que publico en realidad, pero así más o menos fue mi proceso. Sí, y quiero destacar algo que tiene que ver con lo que te preguntaba anteriormente. El hecho de introducir a partir de conceptos un poco más técnicos o sobre los procesos de la mente y sobre cómo en el fondo eso introduce cada capítulo, claro, va como marcando esta como noción de que la mente es el principal factor como para poder entender la novela, en términos de que, claro, incluso uno se puede cuestionar si realmente lo que está pasando es verdad o es producto de, ¿ya? De hecho tú lo planteas en algún momento y eso también me pareció súper destacable. Y sobre todo el tema de los sueños, ¿ya? Porque lo que tú dices, y ahora entiendo un poco más por qué lo incluye, porque efectivamente el personaje tiene muchos sueños y a través de los sueños también van ocurriendo distintas situaciones, y ahora ya lo entiendo un poco más. Ya, y como va a ir terminando, me gustaría saber si, bueno, lo primero es que me llamó la atención el nombre, dice Pesadillas, el caso Weidman. Es como que habría más pesadillas, así después podría ser... Sí, lo que pasa es que cuando planifiqué la historia completa, me extendí mucho. Dije, ya, esta historia, ¿cierto? No es para sacarlo no alcanzo a contar todo lo que quiero contar en un solo libro. Ya. Entonces está planificada, ¿cierto?, para sacar, digamos, para hacer una saga. Así que ya estamos trabajando ya en el segundo libro y está planificado de esa forma. Pero el libro es una trampa, de hecho, he recibido muchos comentarios de personas que el libro es para el lector detallista, porque muchas personas lo han terminado de leer y se han dado cuenta que han tenido que volver a revisar algunos detalles que efectivamente están ahí. Entonces, para el lector atento, para que se fije, porque realmente hay muchas cositas que están ocultas que eventualmente pueden pasar desapercibidas. Sí. Bueno, yo quiero felicitarte porque efectivamente logras escribir un relato que es muy terrorífico, de un género que es
como dices tú, medio mixto, pero que claramente toma elementos del terror psicológico y los trabaja muy bien y con mucha macheta también. Así que felicitarte, Ignacio, y un aplauso. Muchas gracias. Ignacio Jimeno, Pesadillas, el caso a Weyman, muchas gracias por la conversación, siempre interesante y que por supuesto invita a querer leerlo. Creo que a más de alguno lo ocurrió aquí, a quienes nos están viendo en YouTube también. Y ya lo saben, estos libros están disponibles en www.audioediciones.cl, así que pueden ir por ellos ahora ya, si se entusiasmaron, como seguro ocurrió, porque siempre pasa, y esto es lo que promovemos que ocurra, que es, por eso además juntamos los libros y hacemos estas presentaciones en conjunto para que más personas lleguen a las historias, también descubramos cómo estas historias se unen, se juntan y de alguna forma están relacionadas, porque lo que publicamos en la editorial también tiene ese objetivo, que se sienta como un todo, como una cosa que va por un mismo camino y que está queriendo contar una historia que es mucho más macro y que envuelve todas las historias también. Así que estamos muy felices de que esto siga ocurriendo, ya sabemos que hay más historias en las cabezas de estos autores y que van a seguir saliendo, y ojalá siga ocurriendo aquí en la casa editorial, por supuesto, y porque vamos a juntarnos siempre a celebrar que esto ocurra, porque el que nazcan nuevos libros siempre es una maravilla y es algo de lo que tenemos que sentirnos felices, pero también saber que no es algo que está asegurado y es algo que tenemos que cuidar y mantener. Y para eso esto. Así es que les agradezco mucho a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Como decía Antonio, es importante acompañar a los autores, sobre todo cuando están partiendo, apoyarlos, mostrarles que efectivamente es algo que es de interés de su comunidad, de la gente que está alrededor, y que eso también va a trasuntar en otras personas, que es lo que queremos que ocurra, que los libros lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y por suerte, en general, eso se logra. Así es que nada, estamos muy felices, esperamos que nos podamos juntar nuevamente. Vamos a estar muy pronto con la segunda ola de libros, porque ya viene este fin de semana la Furia del Libro, a donde los invitamos a todos también que puedan acompañarnos en la estación Mapocho desde el jueves hasta el domingo. Vamos a estar ahí van a estar los libros de estos autores también, los autores van a estar ahí también, así es que muchos autores todo el día en el stand, así que los invitamos para que también vivan, si es que no han ido a ferias del libro, esa experiencia que también es muy linda y enriquecedora. Así que eso es, muchas gracias nuevamente y un gran aplauso para autores. Los libros de los autores están allá atrás para que los quieran llevar.